Bueno, a todos los oyentes de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional, damos la bienvenida una vez más a este tiempo devocional, este espacio que cada día abrimos para iniciar o terminar nuestros días orando y por supuesto meditando en la bendita palabra de Dios. De verdad que es un privilegio muy grande y es una gran necesidad para nuestra vida estar todo el tiempo en contacto con el alimento espiritual que es la palabra de Dios. Y antes de iniciar la meditación del día de hoy, vamos a continuar en Proverbios, el capítulo 12, pues quiero invitarles a que si les ha gustado, si les gusta este audio, pues escúchenlo hasta el final, que lo compartan con otras personas y que le den me gusta. Es muy importante para nosotros crecer y fortalecer nuestro canal. Ya son más de 350, casi 400 suscriptores somos en esta gran familia IRE. Así que yo le invito a esas tres cosas y a estar atentos a todas las publicaciones que venimos haciendo en nuestro canal. También invitarles a que se conecten a nuestra página web www.ireinternacional.com. Ya está activa nuestra página web y usted allí puede consultarnos, ubicarnos y saber qué es todo lo que estamos haciendo. Yo quiero invitarles entonces a que vamos a la palabra de Dios, al libro de Proverbios, y vamos a continuar el estudio pues que iniciamos en el capítulo anterior, en el capítulo 12 de Proverbios. Recordemos que el libro de Proverbios, sobre todo esta sección que venimos estudiando, son consejos que el Señor nos está dando a través del sabio Salomón para edificar nuestras vidas, para ayudarnos a crecer, para fortalecer nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma. Y también son consejos que nos ayudan a tener un mejor comportamiento, un mejor estilo de vida. Así que yo quiero invitarle a que meditemos en cada uno de estos proverbios, de estos versículos, y los hagamos nuestros, pero sobre todo que los pongamos por obra. Vamos a continuar entonces en el día de hoy a partir del versículo 11. Proverbios capítulo 12, versículo 11. Dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará su fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Vamos a parar ahí y como les decía hace un momento, pues la Biblia hay que meditarla despacio, poquito a poco. Podríamos pues haber leído todo el capítulo y pues una cantidad de información que tiene, pero tendríamos que correr mucho y la idea no es esa. La idea es ir meditando a diario en cada versículo. Recordemos que el libro de Proverbios son consejos en donde Dios quiere que desarrollemos sabiduría, donde Dios quiere mostrarnos la diferencia entre el bueno y el malo, entre el sabio y el necio y todo eso. Dice entonces el versículo 11: el que labra su tierra se saciará de pan. Y aquí nos está hablando de un tema que lo habla mucho el libro de Proverbios, el tema de la diligencia,
el tema de aprender a trabajar, el tema de mantenerse ocupado. Y es un consejo sabio. Lo que nos está diciendo aquí el Señor es el consejo de que no cultivemos en nuestra vida la pereza, ni nos motiva a que no cultivemos ese tipo de conductas en nosotros. Y obviamente cuando se labra la tierra, pues va a venir una cosecha, pero esa cosecha nunca llegará si primero no se ha sembrado. ¿Entiende ese concepto? Todo lo que el hombre siembra, eso recogerá. Y si el hombre no siembra nada, pues obviamente no va a recoger nada. Esa es la gran realidad de la vida. Porque muchos hoy en día viven pobreza, porque muchos hoy en día viven escasez, porque muchos hoy en día viven ese tipo de realidades. Pues porque están recogiendo lo que han sembrado. Así de simple, no voy a agregar nada. El que labra su tierra se saciará de pan. El Señor nos está motivando a que no seamos perezosos, a que todo el tiempo estemos en esa sintonía de estar trabajando, de estar buscando algo que hacer, de estar buscando ocuparnos, de estar haciendo cosas productivas. Óigame bien, cosas productivas, cosas que verdaderamente nos den un resultado. Hoy en día vemos cómo se pierde mucho tiempo. Hay un sistema diseñado para que las personas pues literalmente pierdan su tiempo, y la gente pierde su tiempo en la televisión, pierde su tiempo en los servicios de streaming, pierde su tiempo a través de las redes sociales. Hay muchas formas, pero aquí lo que nos dice es que el que labra su tierra se saciará de pan. En la segunda parte del proverbio dice, que no tiene nada que ver con la otra, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Bueno, tal vez sí tiene que ver. ¿En qué? ¿En qué personas que en lugar de trabajar, que en lugar de ocuparse en cosas que lo edifiquen y que le generen un resultado, pues se dedican a andar con otras personas que no le aportan nada en su vida? Y esto sobre todo vamos a enfocarlo mucho a la gente joven. La gente joven es muy dada a hacer amistad con personas así. Y nosotros en la vida tenemos que aprender a escoger con quién andamos. Hay un dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Bíblicamente lo podríamos decir aquí, el que sigue los vagabundos es falto de entendimiento. O sea, lo considera la Biblia como una persona sin entendimiento. Entonces, meditemos bien con quién andamos, a qué personas estamos siguiendo, con qué personas estamos invirtiendo nuestro tiempo. Dice el versículo 12, codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Y esto nos está hablando aquí de una actitud muy fea, y es la envidia. Esto tiene que ver con envidia por lo que otros tienen. El impío codicia la red de los malvados, codicia lo que esos malos tienen, lo que esas personas que no tienen a Dios en su vida han poseído y han conseguido. Ahora, pensemos en esto. ¿De qué manera esos malvados han conseguido lo que tienen? Yo no sé si se nos habrá ocurrido pensar. Esos malvados han conseguido las cosas que tienen a base de engaños, a base de robos, a base de estafas, a base de abusos, etcétera, etcétera. Hay personas que envidian ese tipo de cosas. Dice, codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Mira lo que dice la segunda parte, la raíz de los justos. La raíz es algo escondido, algo que no se ve.
Aparentemente, muchos de nosotros que somos justos, pues aparentemente no tenemos nada. Sí, muchos no tendremos riquezas, muchos a lo mejor no tendremos grandes fortunas, no tendremos un chalet o una casa grandísima y lujosa, pero ¿cuál es nuestra raíz? ¿Cuál es nuestra raíz? ¿Qué hay en nuestro corazón? Esa es la gran pregunta. Nuestra raíz es valiosa y tarde o temprano esa raíz dará un fruto, esa raíz brotará, porque en nuestro corazón no hay las intenciones que tienen los malvados. Por eso, como cristianos, como creyentes, debemos ocuparnos de enraizarnos en el Señor, de enraizarnos en Cristo, en la palabra de Dios, de echar raíces, como lo que dice el Salmo 1. El árbol que está sembrado junto a corrientes de aguas dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por eso el Señor nos motiva hoy a que usted eche raíces en el Señor. Ahora, cuando ese árbol echa raíces, no lo arranca nadie. Cuando las raíces de un árbol son muy profundas, pueden venir un viento, una tempestad, lo que sea, que muy difícilmente ese árbol se va a arrancar de ahí, porque ha echado raíces. Dice el versículo 13, el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios. Mire, una de las cosas que caracterizan a las personas impías, pues es la mala gestión de lo que habla. Y normalmente la persona impía pues suele hablar muchas mentiras, hablar engaños, hablar este tipo de cosas. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios. Entre más trates de cubrir una mentira o un pecado, te vas a enredar más. Eso es lo que nos está diciendo aquí. El impío peca con su boca. Y el impío se enlaza con lo que dicen sus palabras. Por eso, una vez más, el libro de Proverbios nos está advirtiendo a través de estos versículos que cuidemos cómo hablamos. Por la boca se conoce quién es la persona. Por el hablar se conoce quién es la persona. Entonces podemos darnos cuenta si el hablar de una persona es sabio o si el hablar de una persona es o es un hablar de sabios o es un hablar de una persona impía, una persona que no tiene a Dios en su corazón. Y una vez más tenemos que a través del libro de Proverbios que el Señor nos lleve a entender qué somos. ¿Somos sabios o somos impíos? ¿Somos justos o somos necios? ¿Somos sabios o somos necios? ¿Somos justos o somos impíos? El Señor nos está dejando aquí unas características muy especiales de lo que es los unos y los otros. Dice el versículo, la segunda parte del versículo 13, mas el justo saldrá de la tribulación. Y eso me llama la atención porque malamente muchas personas habían pensado que cuando se recibía o cuando se aceptaba a Dios en su vida, pues se acababan los problemas y se acababan las situaciones difíciles. Y no es así. Dice, el justo saldrá de la tribulación. ¿Qué es la tribulación? Pues son esos problemas que no faltan, esos problemas que atormentan, esos problemas que nos hacen llorar, esos problemas que nos hacen a veces debilitarnos. Pero dice que el justo saldrá. O sea que la tribulación no dura para siempre, mis amados. El problema que a lo mejor usted está experimentando hoy no dura para siempre. Si usted es justo, dice, el justo saldrá de la tribulación. El justo, el Señor lo sacará del problema. Ahora, preguntémonos esto. ¿Para qué vienen los problemas? ¿Por qué tenemos problemas? El Señor con los problemas prueba nuestra fe. En esos tiempos de prueba,
el Señor está probando tu fe. Está probando qué tanto verdaderamente dices tú que crees en Dios. Hay muchas personas que cuando llega el problema, que cuando llega la situación difícil, pierden el examen de la fe. ¿Cómo se pierde el examen de la fe? Pues cuando la persona, en lugar de arrodillarse y confiar en el Señor y buscar la palabra de Dios, gritan como locos, se desesperan, se horrorizan, maldicen algunos hasta terminan confiando más en un psicólogo, en un psiquiatra o en la misma medicina que en Dios. Los diferentes problemas que nosotros experimentamos o por los que pasamos son pruebas de fe. Y ahí en esos problemas es donde se fortalece su fe. Dice el versículo 14, el hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Una vez más, el Señor nos lleva a meditar en lo que hablamos. En lo que hablamos. Es muy importante lo que usted y yo hablamos. Dice, el hombre será saciado de bien del fruto de su boca. Recuerde que la palabra de Dios a nosotros nos enseña en Santiago, por allá, en esa epístola de Santiago, que un fuego es encendido por una pequeña chispa, comparándolo con la lengua, con el daño que puede hacer un pequeño miembro. El pequeño miembro de la lengua puede ocasionar un gran fuego, puede ocasionar grandes destrozos. Pero dice aquí que el hombre será saciado de bien del fruto de su boca. Recuerde siempre, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en el corazón del hombre, eso sale por su boca. Eso es lo que sale por su boca. Y lo que nos dice aquí es que hasta las buenas palabras producen fruto. Con los consejos y con una conversación edificante, el hombre bueno, además de la satisfacción del deber cumplido, obtiene muchos otros bienes aún en este mundo. También las buenas palabras son buenas obras, las que también tienen su recompensa. Entonces, y dice la segunda parte, y le será pagado según la obra de sus manos. Las buenas palabras producen buenas obras. ¿Sí ve lo que nos dice? Las buenas palabras producen buenas obras. Por eso es importante, muy importante, cuidar lo que hablamos. Dice el versículo 15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. La tendencia de muchas personas siempre es pensar, y es la tendencia del ser humano en general, pensar que tenemos la razón. Y por eso dice, el camino del necio es derecho en su opinión. El necio, aquella persona que no tiene al Señor, aquella persona terca, cabecidura, cabezota, como lo quiera llamar, siempre están pensando que ellos están bien y que los demás son los que están mal. A lo mejor usted piensa eso. A lo mejor usted es de los que piensa que todo el mundo es el que se está equivocando y usted no. Hemos conocido personas así. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión. Entonces, como les decía, nuestra tendencia es pensar que tenemos la razón. Pero cuando estamos 100% seguros de que tenemos la razón, posiblemente podemos estar equivocados. Hay personas que nos dicen que estamos equivocados. Y si hay personas que te dicen que estás equivocado, debes estudiar la posibilidad de que efectivamente estás equivocado. No nos la sabemos todas. Y cuando entendemos que no nos la sabemos todas, ahí estamos empezando a dar pasos de humildad. El camino del necio es derecho en su opinión. Dice, mas el que obedece al consejo es sabio. El que obedece al consejo, mire, la palabra de Dios nos está dando consejos, y sobre todo aquí en Proverbios. En el libro de Proverbios nos está enseñando muchísimos consejos. Esos consejos son para acatarlos.
Esos consejos son para obedecerlos. La palabra de Dios es para obedecerla. Dice, el que obedece el consejo es sabio, mas el que obedece el consejo es sabio. Entonces, tenemos que tener la disposición de obedecer consejos, de acatar. Entonces, vamos a partir de la idea de que estamos equivocados y que necesitamos corregir nuestras vidas. Y aquí hay un consejero que se llama Salomón, que vivió muchísimas cosas, que ha vivido muchísimas cosas, que nos está dando consejos sabios de sabiduría que viene de lo alto y quedaron plasmados en este libro de Proverbios. Entonces, vamos a tomar la decisión de obedecer hoy el consejo que viene de Dios. Dice, más el que obedece el consejo es sabio. Dice el versículo 16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El enemigo constantemente está provocándonos, constantemente está haciendo provocaciones para que nosotros caigamos. Constantemente hay provocaciones por todas partes y todo el tiempo para que nosotros caigamos en ira, para que demos una mala respuesta y todas esas cosas. Sobre todo que uno de los puntos álgidos de muchas personas pues es la ira. Es la ira, es el airarse. Muchas personas no se pueden controlar. Muchas personas les cuesta controlar sus palabras cuando alguien los miró mal, cuando alguien les habló mal, cuando alguien se expresó mal de ellos, etcétera, etcétera. Dice aquí que el necio en el momento, o sea al punto, da a conocer su ira. El necio de inmediato está causando pelea. Como les decía, si lo miraron mal, si le hablaron mal, si le dijeron lo que no era, si le insinuaron, etcétera, etcétera, inmediatamente se sube el furor, inmediatamente empiezan a gritar como locos y a pelearse. Una vez más, ¿usted qué es? ¿Usted es necio o es sabio? Dice en la segunda parte, más el que no hace caso de la injuria es prudente. Les recuerdo que el enemigo está todo el tiempo está tratando de provocarnos. Pero dice aquí que somos prudentes o es prudente aquel que pasa, aquel que no hace caso de las injurias y de todas las cosas que dicen. Ahora, tenemos que entender de no caer en las necedades de otros. Por eso es mejor la respuesta blanda. La Biblia nos dice aquí mismo en Proverbios que la respuesta blanda acaba la ira, aplaca la ira. Aprendamos a ser prudentes y a guardar silencio. No siempre hay que responder. No siempre hay que responder. El que no hace caso de la injuria es prudente. Porque Dios no quiere que tú peques. Dios no quiere que tú peques con tu boca. Dice el verso 17, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Y una vez más, el libro de Proverbios nos está invitando a que mejoremos nuestra forma de hablar. Siempre nos está hablando de esto, que mejoremos nuestra forma de hablar. El que habla verdad declara justicia. El que habla verdad declara justicia. Usted y yo estamos llamados a decir la verdad. Es más, hay un mandamiento, uno de los 10 mandamientos, pilares básicos para nuestro comportamiento humano, es no mentirás, no mentir. Usted y yo estamos llamados a decir la verdad. Pero luego dice, él habla del testigo mentiroso. Nos está hablando aquí del testigo mentiroso, de las personas que hacen falsas acusaciones, que se presentan en juicios diciendo lo que no es. Esas personas también tienen su recompensa. El testigo mentiroso, engaño. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Dice el versículo 18,
Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, hirientes, cortantes, y todas esas características. Tenemos que aprender a pensar antes de hablar. Piense, amado oyente, piense antes de hablar. Y más piensa y piensa además si lo que vas a decir le va a beneficiar o de lo contrario es mejor que se quede callado. Hay personas que no se cortan, que no tienen filtros para decir las cosas y a veces con esas palabras hieren. Y esto es un consejo especial ¿para qué? Para los hijos, hacia los padres, para los matrimonios. Yo sé que hay momentos en el matrimonio en que tenemos que comunicarnos y hablar, pero hay veces que la conversación pasa de una conversación o un diálogo a acusaciones, y en medio de las discusiones se dicen cosas que hieren muy duro, y en medio de la ira. Por eso esto viene conectado con el versículo 16. Cuando tenemos ira es mejor quedarnos callados. Lo más sabio es callar, porque con ira nos podemos volver como estos hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Entonces piense antes de hablar y piensa si lo que va a decir va a beneficiar a la otra persona, o de lo contrario es mejor quedarse callado. Dice, mas la lengua de los sabios es medicina. Las palabras de un sabio, o sea, de aquella persona que está en los caminos de Dios, puede llegar a traer sanidad. ¿Por qué? Porque el corazón se ha sanado, porque el corazón se ha limpiado, se ha liberado. Ahora, ¿cómo escuchar las palabras de un sabio? Esa es una buena pregunta. Pues muy sencillo, mire, pues primero a través de la Biblia, y a través de un libro como el libro de Proverbios, como el libro de Eclesiastés, como el libro de Cantares, como el mismo libro de los Salmos. Pero también las palabras han quedado plasmadas en lecturas, en letras, en escritos. Necesitamos conocer a esas personas sabias. Primero los sabios de la Biblia. Ahora, imprégnese usted de esa sabiduría y que las palabras que usted hable sean palabras desde la Biblia, palabras bíblicas, y sus palabras serán medicina, como dice el versículo 18. Dice el versículo 19, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. El labio veraz, el labio que dice la verdad, el labio que todo el tiempo está hablando verdad en su corazón. Si hay una cosa que a Dios aborrece, es la mentira. Y cuando una persona dice muchas mentiras, pues no es veraz. Nadie le cree. Dice, el labio veraz permanecerá para siempre. La palabra de verdad. Pero dice, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Muchas veces cuando hablamos queremos que nos pongan atención. Muchas veces lo que capta la atención es lo más espectacular, pero muchas veces eso espectacular es exagerado o no son totalmente verdad. Hemos escuchado personas que se ponen a hablar cosas y inventan la historia y la agrandan. Por eso tenemos que aprender a evaluar todo lo que escuchamos. No todas las conversaciones fantásticas son verdaderas. Ahora, a nivel práctico, pues este tipo de cosas no edifican. Muchas de ellas son sensacionalistas y no se pueden comprobar. Eso nos dice el versículo 19. El versículo 20. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Mira qué bien qué bonito este versículo. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Las personas que todo el tiempo están pensando en maldades,
en hacer daño a otros, en mentir, en engañar, pues tienen un corazón dañado, un corazón podrido, un corazón engañoso. Aquellas personas que todo el tiempo están pensando en las cosas malas, pues están sacando de su corazón ese mal tesoro, como dice la misma palabra de Dios. El engaño, la mentira, el veneno, todo eso. Engaño en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Qué bonito, hay alegría y gozo cuando renovamos el corazón, cuando renovamos nuestra vida, pues nuestra vida termina alegrándose, gozándose, llenándose de la presencia del Padre, de la presencia de Dios. Yo quiero invitarle a que tome estos consejos el día de hoy, a que vuelva a leer, a que vuelva a estudiar, a que vuelva a meditar en estos versículos que son muy profundos y haga lo suyo, interiorícelo. Y vamos a orarle al Señor. Si usted hoy ha descubierto a través de la lectura y a través del estudio que hay necedad en su vida, que hay engaño, que hay mentira, que está cayendo en alguno de estos errores, vamos a confesarlo al Señor. Vamos a empezar a tomar los correctivos, a tomar la decisión de corregirnos, de rectificarnos, porque de eso se trata la vida con Cristo, de rectificar nuestras vidas a diario, todos los días de nuestra vida. Entonces invitarlos a que hagan suyos estos consejos, a que se apropien de ellos. Y bueno, y continuaremos estudiando la última parte en el siguiente bloque. Padre Santo y Poderoso, te damos muchas gracias en este día. Gracias por darnos, Señor, esta oportunidad de poder venir delante de ti, de poder venir a tu presencia y meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es alimento que trae vida, que trae gozo, consuelo y libertad a nosotros. Ayúdanos a meditar cada día en tu palabra, a obedecer, Señor, a seguir estos consejos que nos hacen sabios, que nos fortalecen, que nos llenan, que nos levantan, Señor, que nos transforman, que fortalecen nuestra vida, que fortalecen nuestro carácter. Padre Santo, gracias por las verdades que hoy nos has mostrado. Yo te pido que nos ayudes a corregirnos, a corregir nuestras necedades, a corregir el mal hablar de nuestra boca, a corregir, Señor, el engaño, a corregir, Señor, las palabras necias. Ayúdanos, Padre, a corregirnos cada día y cada momento. Padre Santo y Poderoso, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir como hombres buenos, como hombres santos, como hombres que se dejan moldear por tu presencia, amado Padre. Gracias por llenarnos y saciarnos de tu santa y dulce presencia a nuestras vidas, Señor. Hoy yo te pido que te quedes con nosotros y que permitas que estas palabras queden guardadas, grabadas en nuestro corazón durante este día, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, así llegamos al final de este tiempo devocional, esperando que haya sido de mucha bendición para ustedes. Invitarles a que, si les gustó este audio, pues que se suscriban al canal si no lo han hecho, que se suscriban al canal, que lo compartan con otras personas a través de sus diferentes grupos, en el WhatsApp, en el Telegram, en el Facebook, en las redes sociales. Invitarle a que lo compartan con otros, a que le den me gusta al video y a que activen la campanita para que cuando tengamos un nuevo contenido, pues la plataforma YouTube les avise. Y también invitarles a que vayan a nuestra página web www.ireinternacional.com. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.